quieto. Vamos a hacerle un numerito a propósito. En una ocasión, el profesor Juan Bosch dijo que el güirero no era músico. Y eso quizá él comparándolo con lo que eran los metales y otros instrumentos, pero nada más alejado de la verdad. El güirero se ha convertido y se convirtió más que nada en uno de los principales atractivos de una agrupación de merengue. Así que vamos a hablar de eso y de momentico de Manuel La Guira. Gracias por estar ahí de nuevo, felicidades para todos. Miren, Manuel La Guira fue uno de los güireros más importantes de lo que es la nueva camada de los años 80, de esas agrupaciones emblemáticas de los años 80. Anteriormente, uno de los güireros más famosos había sido Pablito Barriga, quien era integrante de la orquesta de Johnny Ventura. Pablito logró una notoriedad increíble en el frente de la orquesta de Johnny por su forma peculiar de tocar ese instrumento, y porque también aparte de que él hacía coro, pero más que nada era la manera con ese sabor que él tocaba. El güirero, y contrario a lo que decía o a lo que dijo Juan Bosch, el güirero es uno de los, si no el instrumento más importante porque de una orquesta, porque fíjense que usted puede, una orquesta de merengue pueden tocar sin saxofón, sin trompeta. Por ejemplo, la orquesta de Félix del Rosario tocaba sin trompeta, solo con saxofones, y tocaba. Y habían también otras agrupaciones así. Y a veces usted puede, por ejemplo, en una orquesta, le puede faltar una trompeta, usted toca con una sola trompeta, con un solo saxofón, o quizá, como le digo, cualquiera de esos instrumentos puede dejar puede no estar en una orquesta, pero la güira es indispensable prácticamente. Manuel La Guira fue uno de los primeros de los güireros que después ya de Pablito Barriga, Manuel La Guira fue uno de los músicos que más notoriedad logró, porque tenía una manera peculiar de tocar ese instrumento. Él comenzó con la orquesta del maestro Jorge Tavera, primero en el show del mediodía, y después su primera agrupación fue Fernando Villalona. Y entonces a Manuel La Guira se le atribuye, y según él mismo ha dicho, que fue de los primeros güireros, de lo que marcó un antes y un después en la manera de tocar ese instrumento. Por ejemplo, él habla de que el drum, ese aparato que se toca conjuntamente con la güira, él dice que él fue el primero que comenzó a tocar el drum conjuntamente con la güira. Ese sabor, cuando ustedes ven que van tocando la güira y dándole con los pies al drum, boom, 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 al mismo tiempo, y hacen esa combinación. Dice Manuel que fue el primero que hizo eso en la orquesta de Fernando Villalona, en uno de los ensayos que él veía que cuando estaban tocando, por ejemplo, que cuando el que tocaba ese instrumento, que era parte como según él, de la batería, entonces dice él que él veía que en alguna parte del merengue, como que el que tocaba la batería
dejaba de tocar el drum. Entonces él decía, pero espérate, en este momento es que hace falta. Y entonces le dijo en un ensayo al otro músico, le dijo, préstame eso. Y él comenzó como a combinarlo, y de ahí lo demás fue esa historia. Dice él que él fue el primero que comenzó a tener esa combinación del tocar el drum con la güira. Pero hay otra anécdota, otra historia muy también importante sobre este instrumento. Dice Manuel, recuerden cuando estaba, por ejemplo, cuando Pablito Barriga y de ahí para atrás, todos los güireros tocaban. La güira tenía como dos copas, la parte de arriba y la parte de abajo. Tenía dos conos en ambos lados, un cono en ambos lados. Dice Manuel que en una ocasión tocando con Fernando Villalona, él tenía la costumbre de levantar la güira mientras tocaba, y entonces decía que él iba tocando y como haciendo algunas, digamos, algunos movimientos característicos como con el instrumento, y en uno de esas partes como que se cortó en parte de la ceja, se hizo como una pequeña cortadita en la ceja. Entonces dice Manuel que en ese momento él dijo, pero ven acá, yo esto me voy a volver a cortar, déjame quitarle esto. Entonces dice que en una pausa de una actuación de Fernando en la misma televisión, dice que él le quitó una parte de los conos de un lado. Él se los quería quitar los dos para no volverse a cortar. Él dijo, no, pero déjame quitarle esto. Y dice que le quitó un cono, la parte de un cono. Pero en ese momento, cuando intentó quitarle la otra parte, tenían que irse al aire, y él tocó así, sin esa parte del cono de arriba, solo con una parte del cono, la parte de abajo solamente, y él le había quitado la parte de arriba. Entonces dice él que al otro día, que después de eso, él comenzó a ver músicos de otras orquestas que estaban tocando así, con la güira con un solo cono, de un lado solamente. Pero dice él que ya después, cuando él se puso a mirar la actuación que él estuvo en televisión tocando con un solo cono, él se puso como a mirar y a escuchar el sonido, y él dijo, pero ven acá, pero si yo se los quito los dos, porque como que no sonaba muy bien, él dijo, déjame quitárselo los dos, a ver, tiene que sonar mejor para que el sonido sea uniforme. Y entonces él dice que se lo quitó el otro cono de la parte de abajo a la güira, y entonces comenzó a tocar así, ya la güira sin la parte de los conos de arriba y de abajo. Entonces dice él que lo demás es historia, que de ahí para adelante todas las orquestas, los músicos, los güireros se lo quitaron y comenzaron a tocar así. Entonces dice Manuel que él fue que impuso esa manera tanto del drum como esa manera de la güira de quitarle los dos conos de arriba y de abajo. Él dice que fue él el que le quitó eso, y además dice Manuel que a nivel mundial el instrumento se comenzó a comercializar sin esos conos, porque dice que antes incluso la compañía LP, que es una de las más grandes haciendo ese instrumento, la hacía con los dos conos, pero que después que él impuso esa moda, que LP también comenzó a diseñar la güira sin esos conos. Entonces dice él que obviamente no le sacó provecho a este invento que él hizo con la güira, no le sacó provecho. Es muy lamentable. Luego de ser uno de los güireros más famosos allá, tocó con Juan Luis, él grababa, era un músico de grabación, con Juan Luis Guerra, con Fernando, con la mayoría de esos grupos,
importante de la época. Y como le dije, que formó parte solamente, no solo de Fernando, sino también de la Orquesta Liberación con Alex Bueno. Uno de los güireros, de los músicos mejor pagados era Manuel La Guira, pero después cayó en el exceso de sustancias, del uso de sustancias. Se quedó fuera del país, estaba viviendo en la calle. Después de una entrevista que le hizo el Chico Sandy y otros, pues logró que las autoridades lo ayudaran, le compraron una casa, le regalaron muchas cosas, y Manuel como que se levantó un poco y hoy está, incluso ya era cristiano antes, después de eso también se convirtió más y trató de buscar más de Dios, y está de otra forma Manuel. Qué lástima que él no trate de tocar. Todavía él puede tocar en cualquier grupo, no sé por qué no está tocando en algún otro grupo, pero bueno, ahí está la historia. Dice Manuel La Guira que él fue que comenzó a hacer la combinación del drum con la guira al mismo tiempo, y que también él fue que se inventó eso de quitarle los conos de arriba y de abajo, los dos triángulos, eso a la guira, que fue el que se inventó eso. No lo sabíamos, pero bueno, parte de la historia está ahí, de Manuel La Guira. Gracias por estar ahí de nuevo, un abrazo, felicidades para todos.